La primera parte de Flashpoint llegó a 150 likes, de hecho ha superado esa cifra. Así que tal y como os prometí, aquí tenéis la historia y orígenes completos de Reverse Flash, como recompensa por vuestro gran apoyo. Central City. Era una cálida mañana hasta que por la carretera aparece algo casi impredecible pasando a toda velocidad. Era Edward Thawne, quien se encontraba totalmente libre para cambiarlo todo. Su historia inicia en el siglo XXV, una era en la que el tiempo era extremadamente valioso y no se podía perder. De hecho, tal era así que hasta los accidentes estaban prohibidos ya que les quitaban tiempo. Según el protocolo, Edward fue gestado mediante ingeniería por sus padres y por los genetistas de Código 4. Su pelo rubio, sus ojos azules y su coeficiente intelectual de 167 estaban totalmente planeados, pero pese a toda esa perfección, él no fue un niño feliz. Pese a eso, creció obteniendo grandes logros académicos, hasta que un día su vida daría un giro inesperado. Sus padres programaron otro hijo, su hermano. Un nuevo miembro en la familia les permitiría alcanzar un estatus familiar con menos impuestos y además ayudaría a Edward a mejorar sus habilidades sociales. Esto no le gustó ni un pelo. Además, en sus clases algunos compañeros se metían con él por tener que perder el tiempo en congeniar con su hermano. Un día, su madre lo sacó de sus clases virtuales antes de que finalizaran para que acompañase a su hermano a la sesión de empatía social. Esto lo cabreó mucho, pero aún así aceptó. Fue todo un reto hacer que su hermano se sentara en el vehículo que los llevaría hasta allí. Estaba todo el rato quejándose y no paraba de pedir cosas. Esto sacaba a Edward de sus casillas, hasta que al final no aguantó más y estalló gritándole que se callara. El problema es que esto fue captado por su padre, el cual le dijo que este comportamiento inapropiado había quedado registrado en el historial familiar y que encima le hacía perder el tiempo por esos comportamientos. Era una decepción para él. Edward no quería ser una decepción, por eso consagró toda su vida a estudiar y descubrir el secreto de lo más valioso de su mundo, el tiempo. Pero por culpa de las lecciones obligatorias que tenía que hacer con su hermano menor, iba años por detrás de todos sus compañeros. Intentó presentarse para estudiar en el Museo de Flash como estudiante de la misteriosa fuente de los velocistas, la fuerza de velocidad, pero fue rechazado. Aún así, sin autorización para estudiarla, quebrantó las normas y la estudió por su cuenta examinando los archivos históricos, hasta que un día fue pillado por su hermano. Él estaba trabajando como policía en una brigada e Edward había tenido suerte de que lo mandaran a él para detenerlo. Le dijo que no se resistiera, que ya sabía que estudiar la fuerza de velocidad fuera del Museo de Flash era ilegal, pero Edward no aguantó. Le chilló en toda la cara que le costaban miles de días de investigación y tiempo, a lo que su hermano respondió dándole un codazo en la cara. Pero de repente, detrás de él surgió una extraña figura envuelta en rayos. Reverse Flash entonces se mostró, ahorcó a su hermano hasta la muerte y la historia se reseteó. Él se llamaba Edward Thawne y era hijo único. Ahora, como hijo único, ya disponía de mucho tiempo, por lo que pudo consagrar toda su vida al estudio hasta ganarse una plaza entre la élite científica del Museo de Flash. Esta institución estaba 100% dedicada a demostrar la existencia de la fuerza de velocidad, esa fuente de energía tan famosa que dio poderes a toda una generación de velocistas, y entre ellos se encontraba el más célebre de todos, Barry Allen. Pero un día, todo eso terminó. La era de los velocistas llegó a su fin y el mundo se volvió un lugar más oscuro, pero afortunadamente Edward, con su acceso a los datos del pasado, pudo aprender más de lo que nunca habría soñado. Aún así, alguien se le había vuelto a adelantar. Él no era la máxima autoridad sobre Flash, sino que lo era el profesor Drake. Un día, Edward fue a una de sus conferencias. En esta explicó cómo tan solo estaba a unos días, después de una larga vida dedicada a la investigación, de demostrar la existencia de la fuerza de velocidad. Y es que una de las cosas que había logrado había sido reconstruir lo que Flash denominaba su cinta cósmica, y ahora tan solo tenían que descubrir para qué servía. Esto Edward lo pudo aceptar. Tras su charla, se acercó a Drake y le dio la enhorabuena. También le pidió colaborar juntos en esa última investigación. Le dijo que le podría ser de gran ayuda, pero lo rechazó. Drake le dijo que tan solo podía haber un profesor en el Museo Flash, y que de hecho a él en específico no se le quería allí. Esto acabó con su paciencia. Perdió los nervios y le gritó que le dijera todo lo que sabía sobre la fuerza de la velocidad, pero en ese momento, de nuevo esa figura extraña envuelta en rayos apareció detrás de él y ahorcó en este caso al profesor hasta la muerte.
Edward llegó al museo de Flash y al presentarse le dijeron que tenían una vacante en el puesto de profesor, así que él cogió el puesto. Nadie en ese momento sabía más sobre la fuerza de velocidad que él, y es por eso que era profesor y lo llamaban Profesor Zoom. Pero a pesar de todos esos conocimientos, seguía sin poder acceder a la fuerza de velocidad. Mientras trabajaba, sus padres se presentaron un día en su despacho. Le decían que estaban preocupados por él y que por favor dejase esa intensidad en su trabajo. Ellos creían que el museo Flash era todo un mito y una invención, que nunca existió la fuerza de velocidad. De hecho, sentían mucho lo que acababan de hacer, pero le habían pedido al consejero Julius que suspendiera todas las actividades académicas del museo de Flash y cerraran sus puertas hasta nuevo aviso. Esto sin duda lo cabreó profundamente. Un rayo apareció por su cabeza y de repente se hallaba solo en el despacho. Pese a todos sus conocimientos, seguía sin poder acceder a la fuerza de velocidad. Alguien lo interrumpió. Era un policía. Y es que había ido a darle la terrible noticia de que sus padres, junto al consejero Julius, habían perdido la vida en una trágica aberración climatológica esa misma mañana. Pero Edward siguió trabajando como si nada hubiera ocurrido. Durante muchos años pensaba que toda su vida iba a estar dedicada a algo que jamás lograría alcanzar, hasta que un día, dormido en su despacho, algo lo despertó bruscamente en su pantalla. Era una periodista del Central City Science Today que quería dedicarle un artículo. Por primera vez en su vida, Edward se enamoró. Cuando se fue a presentar al lugar citado para la entrevista, se encontró con que dicha periodista ya tenía pareja. Había llegado tarde de nuevo. Edward, por primera vez en su vida, se enamoró. La chica que le gustaba era una periodista del Central City Science Today y cuando se la encontró estaba llorando porque su prometido había desaparecido una semana antes. Se acercó a ella y la consoló. Después de eso, hicieron la entrevista. Hablaron durante horas sobre sus creencias acerca de Flash y forjaron un vínculo especial. Tras finalizar la entrevista, se atrevió y le pidió de ir a cenar, pero la periodista le dijo que no se veía capaz. Aún tenía esperanza de que su prometido apareciera. Edward se sintió muy dolido. Edward por primera vez en su vida se enamoró. La chica que le gustaba quería ser periodista en el Central City Science Today, no estaba prometida y los pocos novios que había tenido habían muerto en trágicos accidentes pocos meses después de conocerlos. Obviamente la chica se sentía maldita. Ella estaba quedando con Edward en ese momento. Él se le estaba insinuando, pero ella le decía que no quería nada con él, no solo por creer que estaba maldita, sino porque tampoco le gustaba. Aún así, Edward la besa y ella se enfada empujándolo al instante. Le decía que no sentía eso por él y que nunca lo haría. Después de eso se va, pero no iría muy lejos. Reverse Flash se presentó ante ella y la ajetreó a gran velocidad. Al final, esta pobre chica acabó en el psiquiátrico sin hablar desde los 5 años. Edward nunca se enamoró. Un día como otro en su vida, una extraña voz lo llamó y seguidamente ante él apareció un cohete que surgió de la nada y en plena noche. Se acercó y al tocarlo sufrió una descarga eléctrica que lo noqueó. Al despertar se encontró con un uniforme rojo. Era el de Flash. Este traje además contenía vestigios del siglo XXI. Eso que había chocado era una cápsula temporal. Era el destino. Rápidamente se va a su laboratorio y empieza a hacer comprobaciones sobre el traje. Como era lo que había estado directamente en contacto con la fuerza de velocidad, podría sacar conclusiones interesantes a partir de ahí. Y efectivamente las consiguió. No sabía quién había enviado esa cápsula allí, tampoco le importaba. Lo único que sabía es que gracias a ello encontró una sola chispa que le fue suficiente para provocar una reacción y posteriormente experimentar. Él mismo se sometió a su propia prueba. Se metió en una cápsula donde recibió en forma de rayos esa pequeña chispa que había encontrado y al salir el experimento fue todo un éxito. A partir de ahí se vestiría como Flash. Salvaría a una chica que se encontraba en una fiesta, la cual afirmaba que había sentido como un golpe de viento y un borrón que la arrojaba al suelo. Tuvo suerte de que Edward se encontrara allí, ya que pudo salvarla antes de parar al suelo. Estaba extremadamente feliz. Ahora era el hombre más rápido del mundo y a partir de ese momento se convertiría en el Flash del siglo XXV. Pasó corriendo feliz por una calle y en un callejón oscuro, oculto, se encontraba Reverse Flash. Decía cómo ese sueño de Edward no iba a durar mucho. Él nunca encontraría el amor y nunca sería Flash, ya que Barry Allen destruyó su futuro. Interrumpo un momento la narración para mandar un súper saludito a Jonathan Ordaz. Y es que quiero aprovechar la ocasión para darte las gracias por el super thanks que me diste el otro día y mandarte muchísimos super saludos desde aquí. Así que muchas gracias por tu apoyo y ahora continuamos con el vídeo.
Allen había conseguido averiguar todo lo que había estado haciendo y lo entregó a las autoridades. Lo tenía absolutamente todo para triunfar, sería el único Flash de su época y todos lo idolatrarían por ser el hombre más rápido del mundo en una era en la que no existían los héroes. Nada podía detenerlo, nada excepto Barry Allen. Él se interpuso en su brillante camino y destruyó su mayor experimento. Por eso, acabó encerrado en una celda como un vil villano, pero ese no sería su final. Sin que nadie lo supiera, él siempre había seguido conectado a la fuerza de velocidad, que era justo lo que le proporcionaba las capacidades para crear su fuerza de velocidad negativa. Con ella consiguió huir de la cárcel y salió para acabar con Barry. Si el Flash del pasado no le había dejado ser el héroe que pretendía ser en su presente, entonces ese mismo día mataría a Flash en su propio pasado. Viajó en el tiempo hasta encontrarlo. Se lo topó de lleno. Ahí mismo estaba su archienemigo. Solo tenía que matarlo, pero ¿sería el mejor momento matarlo ahora? Llegó a la conclusión de que no. Lo mejor sería analizar todo lo que pudiera antes de actuar. Por eso viajó aún más atrás en el tiempo para ver cuándo detuvo a su primer criminal, cuándo usó su supervelocidad por primera vez, y viajó tan atrás hasta acabar en el día en el que el rayo le cayó. Y ahí encontró el momento exacto. Haría mucho más que matarlo. Le quitaría el llegar a convertirse en Flash. Era perfecto. Ahora él sería el único Flash que haya existido en la historia. Por eso empezó a mover todos los productos químicos necesarios para que no le cayeran encima en su accidente y así no provocar la activación de sus poderes. Pero algo comenzó a pasar. Cuando el rayo estaba a punto de impactar en Barry, Ward se sentía débil, como si fuera a dejar de existir. El rayo pasó a través de él como si se desintegrara y de igual manera acabó encima de Barry. En ese momento llegó a la conclusión de su primera certeza. Para él existir primero debía existir Flash. Barry debía convertirse sí o sí en Flash, ya que si no, él jamás llegaría a existir. Ahora el hombre que más quería ver muerto debía dejar que siguiera existiendo o él sería el que moriría. Tras descubrir eso, comenzó a vagar completamente perdido y cegado por el odio. Fue un acto estúpido por su parte. Intentaba cualquier cosa para hacerle daño, pero Barry ya tenía un año de experiencia y él apenas estaba aprendiendo a usar sus poderes. Siempre acababa derrotándolo, hasta que un día se le ocurrió la idea de hacerle daño a su amada. Esa era la mejor opción de dañarlo y vengarse. Aprendió algo crucial. Si no podía matarlo a él, le haría daño a los de su alrededor. Lo intentó con ella, una y otra vez, pero siempre le salía mal. Ella en particular era intocable, pues Barry siempre hallaba una manera de salvarla. Aún así, no desistió, pues sabía que su venganza acabaría por consumarse. Pero un día tras otro intento más, ocurriría algo inesperado. Barry lo mataría rompiéndole el cuello y ahí fue donde tuvo que aprender por las malas a no volver a intentarlo de nuevo. Pero eso no lo detendría. Si no podía acabar con su amada, probaría un experimento distinto: desmoralizarle. La ciencia había demostrado en diversas ocasiones que la infancia era la época más importante para desarrollar el carácter y la personalidad, así que él viajaría a ese momento de su historia para ocasionarle todo tipo de accidentes torpes que consiguieran hacer de Barry una persona introvertida y miedosa, y consiguió resultados. La ciencia también decía que una vez llegada la pubertad, muchos de esos rasgos personales ya se habrían asentado y sería muy difícil cambiarlos en momentos posteriores de la vida. Así que una vez más volvería a experimentar sobre esa teoría. En su adolescencia, Barry consiguió hacer un amigo. Pasó un tiempo divertido con él leyendo cómics y jugando al béisbol, pero en cuanto este niño se despistó, Reverse Flash lo atrapó y lo arrancó del propio tiempo. Ese amigo nunca había existido y por ende Barry nunca lo conoció. De hecho, nunca supo que lo había conocido, así que siempre estuvo solo. Y ahora había llegado el momento de poner en práctica su tesis final. Barry se encontraba en casa a punto de salir para el colegio, pero se resistía. Le decía a su madre que no tenía ganas de ir, ya que últimamente todo le iba mal. Tenía la sensación de que siempre había alguien poniéndole la zancadilla allá donde fuera. Su madre, tras escucharlo, le dice que si había algún matón que lo acosara, solo había una cosa que él pudiera hacer: seguir levantándose. Esto parece que lo animó, y ahora sí volvía a tener ganas de ir a la escuela. Se despidió de ella y salió feliz de casa. Nora cerró la puerta, pero se había quedado preocupada. Sentía que su hijo se estaba quedando atrás y encima cuando se había ido había sentido un horrible escalofrío. Su marido la anima diciendo que Barry es un chico muy listo y que no tendrá problema en salir adelante. De hecho, debían ir preocupándose ya por su entrada a la universidad, ya que seguramente acabaría siendo doctor o algo parecido. Nora se quedó un poco aliviada, no del todo, pero se despidió rápidamente de su marido ya que se tenía que ir a trabajar.
Además, alguien estaba picando en la puerta principal. El padre sale por la puerta trasera mientras que Nora se dirigió a abrir esta puerta principal. Detrás de ella estaba Reverse Flash. Había llegado la hora de borrar de su ecuación a la madre de Barry. Le dice que había llegado su hora de morir y tras hacerlo sabía que así quedaría totalmente destruida la vida de su archienemigo. Ahora sí, aparte de comprobar su tesis final, había consumado al completo su venganza. Espero que todo os haya quedado claro y que incluso hayáis resuelto dudas, ya que en cuanto a tema de línea temporal, paradojas, pasado, presente, futuro, siempre suele ser un tema complejo y a veces suelen quedar dudas al respecto. Antes de marcharme os quería comunicar que lo más pronto que pueda también os estaré subiendo los cómics narrados de Flashpoint Beyond, sobre todo después de ver lo mucho que os interesa el tema. Así que si no te quieres perder todo lo que se viene, suscríbete a tu canal exclusivo de DC, regálame un gran me gusta si has aprendido algo nuevo y si crees que Reverse Flash está loco, y comenta qué te ha parecido la historia de este supervillano y si quieres que te cuente algún cómic en concreto. Te estaré leyendo en los comentarios. Y por el momento lo vamos a dejar por aquí, así que hasta el próximo vídeo o short. Chao, supergente.